El reconocimiento formal de Palestina como Estado llega en medio de un grave conflicto. Recordemos que en octubre de 2023, un ataque sorpresa de la facción armada Hamás desencadenó una guerra abierta. Militantes palestinos mataron a más de 1000 personas en Israel y tomaron rehenes, provocando una respuesta militar masiva. Casi 2 años después, la ofensiva israelí en Gaza y la represión en Cisjordania han causado un enorme costo humano. Las fuentes locales hablan de 65.000 palestinos fallecidos, en su mayoría civiles, y cientos de miles de desplazados desde 2023. La situación humanitaria se ha deteriorado severamente, generando indignación global y protestas en numerosas ciudades del mundo. Al mismo tiempo, Israel sigue bajo constante amenaza de cohetes y mantiene el recuerdo traumático del ataque inicial. Este clima de violencia prolongada y estancamiento político ha llevado a la comunidad internacional a buscar nuevas vías para frenar la guerra y encauzar el conflicto. La solución de 2 estados, es decir, la creación de un Estado de Palestina conviviendo pacíficamente junto a Israel, se veía cada vez más lejana tras años de fracasos. La guerra reavivó ese sentido de urgencia. Existe el temor de que la oportunidad de lograr 2 estados desaparezca definitivamente si no se actúa pronto. Ante la incesante presión de la opinión pública y de muchos gobiernos, ha cobrado fuerza la iniciativa de reconocer formalmente al Estado palestino como una señal política y diplomática para cambiar la dinámica actual. El primer ministro de Australia anuncia el reconocimiento del Estado de Palestina frente a la sede de la ONU en Nueva York el 21 de septiembre de 2025. Australia, Reino Unido y Canadá coordinaron este paso histórico junto a otros aliados occidentales. En los últimos días se ha producido un movimiento diplomático sin precedentes en Occidente a favor de Palestina. Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal anunciaron el domingo 21 de septiembre de 2025 el reconocimiento formal del Estado palestino, una decisión altamente simbólica ante la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es la primera vez que potencias occidentales importantes, incluyendo a la potencia colonial histórica en la región, estamos hablando del Reino Unido, reconocen oficialmente la estatalidad palestina. Se trata de un cambio notable, pues hasta ahora unos 145 de los 193 países que conforman la ONU, principalmente de Asia, África, América Latina, Europa del Este, pues ya reconocieron a Palestina, ya la reconocían, pero faltaba el apoyo de la mayoría de naciones occidentales. Este lunes 22 de septiembre, Francia y Arabia Saudita convocaron una cumbre internacional en Nueva York al margen de la ONU, precisamente para impulsar este reconocimiento y revivir la solución de 2 estados. En dicha reunión se esperaba que otros países anunciaran su apoyo formal a Palestina, incluyendo Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, San Marino y Andorra. De concretarse, esto elevaría alrededor de 150 países el número de estados que reconocen a Palestina. La cumbre tuvo una doble meta. Por un lado, consolidar respaldo global a un Estado palestino independiente. Por el otro, trazar una hoja de ruta con pasos tangibles hacia una paz negociada. La agenda se centra en exigir un alto al fuego en Gaza, la liberación de los rehenes en manos de Hamás y el acceso humanitario sin trabas como condiciones iniciales para retomar un proceso político. Varios gobiernos occidentales justificaron su cambio de postura en términos sencillos. Ven necesario reavivar la esperanza de la paz. Solo por eso quieren paz, dicen ellos, ante el riesgo de que la solución de 2 estados pues se esfume. Por ejemplo, el gobierno británico declaró que la esperanza de una solución de 2 estados se está desvaneciendo, pero no podemos dejar que esa luz se apague. Lo digo entre comillas. Ellos enfatizan que reconocer a Palestina no busca premiar a Hamás, sino preservar la posibilidad de una paz futura. De forma similar, Canadá argumentó que reconocer un Estado palestino bajo autoridad palestina proporciona más herramientas a quienes desean una coexistencia pacífica y el fin de Hamás, sin legitimar el terrorismo ni mermar su apoyo a la seguridad de Israel. Australia condicionó el establecimiento pleno de las relaciones diplomáticas a que la autoridad palestina implemente reformas de buena gobernanza y se elabore un plan ya más creíble para reconstruir a Gaza y garantizar la seguridad de Israel. En resumen, estos países aliados cercanos en Washington, ahora reacios, decidieron romper filas y actuar debido a la creciente urgencia humanitaria y política. Como quien dice, no escuchan tanto a Estados Unidos, sino que toman esa decisión por la paz que dicen ellos querer para
estas dos zonas. El reconocimiento formal de Palestina por parte de un país significa que ese Estado considera a Palestina una nación soberana con los derechos y atributos de cualquier otro Estado. En la práctica abre la puerta a establecer relaciones diplomáticas plenas, intercambiar embajadores, abrir embajadas, firmar tratados oficiales y acuerdos de cooperación con el gobierno palestino reconocido. Por ejemplo, el Reino Unido ya anunció que aceptará al actual representante palestino como embajador en Londres. Sin embargo, vuelvo y repito, es importante entender los límites y efectos reales de este reconocimiento en el ámbito internacional. En el contexto de la Organización de las Naciones Unidas, Palestina actualmente tiene estatus de Estado observador no miembro. Eso fue otorgado en el 2012 y no se convierte automáticamente en un Estado miembro pleno de la ONU solo porque más países lo reconozcan. Para lograr esa membresía plena, pues haría falta una recomendación del Consejo de Seguridad de la ONU, seguida de la votación en la Asamblea General. Y esto es altamente improbable en las condiciones actuales, ya que Estados Unidos, que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, veta cualquier ingreso de Palestina como Estado a una alianza con Israel, o debido a su alianza, a la alianza de Estados Unidos con Israel. En síntesis, la ONU como organismo no ha admitido a Palestina como Estado miembro y el reconocimiento bilateral por muchos países no cambia ese hecho de forma inmediata. No otorga nuevos privilegios automáticos en la ONU ni el acceso a instituciones internacionales adicionales sin una aprobación multilateral. El reconocimiento masivo sí tiene un peso político significativo, por supuesto, pero ahora Palestina puede expandir sus lazos oficiales en el mundo. Por ejemplo, si se logra, podrá negociar convenios comerciantes, convenios de seguridad, también temas culturales con los países que han reconocido como un Estado soberano. También fortalecería la posición de Palestina en foros internacionales y casos legales. Recordemos que la gran mayoría del mundo ya reconoce a Palestina tras estos anuncios recientes y solo Estados Unidos y algunos países europeos y sus aliados cercanos como Japón y Corea del Sur permanecen sin reconocerla oficialmente. Que potencias como el Reino Unido, Francia o Canadá se sumen envía un mensaje de que hay un consenso global creciente a favor de la causa palestina y su derecho a la independencia. La ocupación israelí de Cisjordania, el bloqueo sobre Gaza y el conflicto armado continúan igual al día siguiente de estos anuncios. Muchos analistas subrayan que incluso si Palestina fuera reconocido por todos los países del mundo, cambiará poco para los palestinos comunes mientras la ocupación y los asentamientos sigan en pie para que la vida de los palestinos mejore realmente. Todo esto, para que mejore, harían falta medidas adicionales, poner fin a la violencia, alcanzar un alto al fuego duradero, retirar o moderar la ocupación militar y quizás desplegar fuerzas de paz o monitores internacionales. Algunos expertos y líderes de izquierda consideran que el reconocimiento debe ir seguido de acciones más contundentes, como embargo de armas, sanciones a quienes violen los derechos humanos y presiones diplomáticas sostenidas, de modo que Israel tenga incentivos reales para detener la guerra y negociar reconocer formalmente a Palestina, para que no sea una solución a simple vista, sino una solución que de verdad tenga un fondo y no sea mágica. Todo esto debe acompañarse de voluntad política para traducir ese estatus de cambios reales sobre el terreno a una conveniencia real para los ciudadanos. Las reacciones ante este giro diplomático pues claramente así han sido divergentes, reflejando lo sensible del tema. Por ejemplo, el gobierno de Israel rechazó tajante y enfáticamente el tema. Las autoridades israelíes calificaron la cumbre internacional de la ONU como un circo, acusando a los países participantes de premiar el terrorismo con el reconocimiento de Palestina. La administración estadounidense tradicional, aliada incondicional de Israel, no respaldó el reconocimiento y lo tildó como un gesto prácticamente simbólico. Un portavoz del Departamento de Estado comentó que Washington prefiere enfocarse en la diplomacia seria y no en gestos simbólicos, reiterando que sus prioridades inmediatas son la liberación de los rehenes en Gaza, la seguridad de Israel y lograr la paz en la región libre de Hamás. De hecho, Estados Unidos advirtió que podrían existir consecuencias para los países que tomen medidas considerables contrarias a Israel. Arabia Saudita, Egipto, Jordania y otros actores regionales consideran que fortalecer la posición palestina es esencial para cualquier paz duradera en Oriente Medio. No obstante, también hay un llamado a la cautela. Algunas naciones amigas de Palestina señalan que de poco sirve el reconocimiento si no viene acompañado de un plan concreto para acabar con la ocupación y establecer un Estado efectivo.
La formalización del Estado palestino en el plano diplomático puede tener repercusiones importantes en Oriente Medio, aunque en direcciones opuestas. Por un lado, renueva la esperanza de quienes abogan por una solución negociada. Al reafirmar el consenso mundial sobre la necesidad de un Estado palestino, se podría reencauzar mejor el foco hacia las negociaciones de paz una vez se logre frenar la violencia. Países moderados de la región como Jordania o Egipto llevan décadas alertando que sin un Estado palestino viable, no habrá estabilidad duradera. Esta movida internacional les da más argumentos para insistir en retomar conversaciones de paz bajo el paraguas de la ONU. A nivel mundial, el reconocimiento formal de Palestina por otros países occidentales marca un hito geopolítico de largo alcance. En primer lugar, evidencia una fisura dentro del bloque occidental en torno al conflicto israelo-palestino. Hasta ahora, Estados Unidos había mantenido un fuerte consenso con Europa y otros países en apoyar a Israel sin reconocer a Palestina. Esa unanimidad se rompió. Aliados cercanos de Washington rompieron filas, como se dice, y tomaron una posición más independiente. Esto podría tener consecuencias en las relaciones transatlánticas y alineamientos futuros. Por ejemplo, si la guerra en Gaza continúa con alto costo humano y Washington sigue respaldando sin fisuras a Israel, es posible que más países europeos e incluso la opinión pública estadounidense presionen por un cambio. En segundo lugar, este movimiento refuerza el papel de los organismos internacionales y el multilateralismo en la búsqueda de soluciones. La Cumbre de Nueva York, organizada por Francia y Arabia Saudita, así como la adopción de la Declaración de Nueva York por la Asamblea General de la ONU, indican que muchos países quieren devolver el conflicto israelo-palestino al cauce de la legalidad internacional. En conclusión, que Palestina sea reconocido formalmente como Estado por parte de numerosos países, incluidas potencias occidentales, es un desarrollo de gran calado histórico. En palabras sencillas, significa que el mundo está diciéndole a Israel y a los propios palestinos que la solución debe pasar por dos estados. Y sí, lo está diciendo más alto y claro que antes. Para Medio Oriente podría ser un paso para destrabar décadas de conflicto, siempre y cuando se actúe con responsabilidad para traducir el símbolo en hechos. Para el mundo representa tanto un alineamiento moral con la causa de autodeterminación palestina como un reajuste político en las alianzas tradicionales. Queda por ver si este reconocimiento formal será seguido por las acciones concretas necesarias para lograr una paz duradera. Como han señalado expertos, el reconocimiento en sí mismo no debe convertirse en la meta final, sino en el comienzo de un esfuerzo internacional más amplio para terminar con la guerra, la ocupación y asegurar la justicia para ambas partes. Por ahora, al menos Palestina tiene asiento más firme en la mesa de la diplomacia mundial y eso sí envía una poderosa señal de esperanza mezclada con los enormes desafíos que aún permanecen. Que nos guste o no, lo importante es ver más allá, es salvar vidas y no aumentar la cifra en una guerra absurda en la que todos quieren que termine. Y que, por supuesto, Palestina no salga premiada sin que haya algo riguroso de por medio que garantice la paz y el cese al fuego.